Grigori Yefimovich Rasputin pasó de ser un místico campesino ruso a curandero oficial de la dinastía Romanov y a ejercer su influencia sobre la monarquía rusa y su gobierno. Calificado como el chamán siberiano o monje desquiciado, Rasputin era conocido por sus supuestos contactos con la Virgen María, por sus remedios curativos poco ortodoxos y por sus conocidas visiones y predicciones sobre el futuro de la madre Rusia. Asimismo, su importante influencia sobre la monarquía fue su propia perdición, ya que murió asesinado víctima de un plan orquestado desde la misma aristocracia rusa. Pero ¿quién fue realmente Rasputin? ¿Cuáles fueron sus orígenes? ¿Cómo logró la confianza de la zarina de Rusia? ¿Fue realmente un hombre santo y con poderes paranormales? ¿Cuáles fueron sus predicciones? ¿Quién planeó asesinarle? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a José Luis Caballero, periodista y escritor. José Luis, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues para empezar a conocer la historia de este misterioso y enigmático hombre que hemos dicho que se llama Rasputin, el monje oscuro y visionario, empecemos por el principio. ¿En qué año nació Rasputin y cómo transcurrió su infancia? Es cierto que a muy temprana edad fue ladrón de ganado. Sí, parece ser que sí. La fecha de nacimiento se sitúa aproximadamente en 1872, pero no está muy claro si nació en ese año o en alguno anterior o posterior. Naturalmente, no hay muchos datos de una persona que en aquel momento no era nadie, no era más que hijo de campesinos y un campesino, pero sí que parece ser que se dedicó a las tareas del campo y entre ellas pues a esta no muy loable de ladrón de ganado. Tiene una adolescencia sin estudios y ganándose la vida como campesino y cuatrero, y en un momento determinado decide ingresar en un monasterio, o fue de cierta forma obligado por sus numerosos robos e infracciones que la propia policía dijeron: tú, chaval. Bueno, no está muy claro tampoco cómo fue a parar al monasterio. Probablemente pues fue enviado allí por sus padres o por la familia, un poco para tratar de ordenar un poco su vida, y no creo que fuera por una sentencia ni porque lo persiguiera la policía, porque evidentemente lo habrían internado en algún otro sitio, no en un monasterio exactamente. Más bien parece una decisión familiar para que le dieran un poco de disciplina y al menos que aprendiera algo útil. En este monasterio él aseguraba haber tenido una visión de la Virgen María y que por ese motivo se volvió un hombre místico. Aquí ya entraríamos a discutir si podemos creer o no en las apariciones estas que por lo general cuando hablamos de apariciones pues siempre se realizan ante personas con un cierto desequilibrio emocional o gente con determinados problemas psicológicos, que es fácil que tengan algún tipo de sueño o de visión que ellos consideren que es real y que sería muy discutible, ¿no? Sí que es cierto que él adujo que había tenido una aparición de la Virgen y que le había indicado el camino a seguir, pero desde luego si la Virgen le indicó el camino que siguió después, me parece que fue un camino bastante nefasto, ¿no? Bueno, vamos a hablar de ese camino que recorrió Rasputin, porque es curioso que después de dejar el monasterio ingresa en una secta cristiana conocida como, no sé si la voy a pronunciar bien, tú me corriges, Lixti. Hilsti, en ruso supongo que se dice Hilsti, pero la traducción es algo así como los flagelantes. Bueno, es una secta que en aquellos tiempos se había formado alrededor de la Iglesia Ortodoxa rusa, pero que es algo de una gran tradición en el cristianismo, porque en la Edad Media existía esta secta de los flagelantes en toda Europa occidental, ¿no? Eran gentes extremadamente religiosas e incluso algunos frailes que peregrinaban por Europa, incluso hacían el Camino de Santiago, flagelándose continuamente en la espalda, o sea que para llegar un acto de penitencia. Para llegar a la fe hacía falta el dolor. Sí, bueno, esta es la idea de los flagelantes y de hecho incluso la Iglesia Ortodoxa en aquellos tiempos, estamos hablando ya de finales del siglo XIX, principios del XX, la Iglesia Ortodoxa pues no aceptaba la existencia de esta secta. No obstante, José Luis, en las reuniones de esta secta las fiestas y orgías eran constantes y Rasputin se convirtió en un acérrimo integrante, parecían las bacanales romanas. Estas. Bueno, es que al parecer Rasputin seguía un poco las directrices de esta secta, supongo que llevadas a un extremo, porque no creo que las directrices de la secta fueran exactamente eso, pero Rasputin lo que mantenía era que lo que iba a conseguir la redención era el pecado
pecado. O sea, había que pecar para después pedir perdón y a través de ese camino llegar a la redención y llegar a agradar a Dios, ¿no? Qué excusa más buena, ¿no? Pues sí, es magnífico. O sea, lo encuentro de una gran inteligencia, ¿no? O sea, uno peca todo lo posible y se mete en todos los líos imaginables, luego pide perdón, naturalmente se lo tiene que creer, que está pidiendo perdón, lo hace sinceramente, entonces Dios le perdona y hasta mañana. Esta experiencia creo que explica la notoria vida sexual que tuvo en años posteriores y que acabó ennegreciendo su reputación de hombre santo. No obstante, en el año 1889 Rasputín se casa con Praskovia Fyodorovna Dubrovina, con la que tuvo 3 hijos, Dmitri, Bárbara y María, ¿no? No obstante, después, concretamente en 1901, decide abandonarlo todo y se hace peregrino de nuevo. Bueno, supongo que en algún momento decidió que casarse era una buena idea. No hay que olvidar que para los sacerdotes ortodoxos el matrimonio existe, no es como en la Iglesia Católica, y entonces pues él decidió casarse. Lo que pasa es que era un personaje extraordinario en muchos sentidos, ¿no? Y supongo que el matrimonio le supuso estar encerrado en algo que no iba con su carácter, ¿no? Inmediatamente rompió con aquella esposa. Lo que hoy haría un hombre, que es decir, me voy a comprar tabaco, pues él dijo que se iba a hacer una peregrinación. Vaya peregrino. En cualquier caso, Rasputín empieza a viajar, se va a tierras eslavas, a Grecia, a Tierra Santa, aprende mucho de historia, de esoterismo, de teosofía. Creo que no sé si besó la doctrina teosófica de Madame Blavatsky, conoció muchas religiones tradicionales. En 1903 vuelve de nuevo a Rusia y empieza a ganarse la fama de adivino en San Petersburgo. ¿Pero con qué objetivo decidió volver a Rusia? ¿Era tal vez llegar a tomar contacto con la burguesía e incluso con la familia real del zar? Porque ya venía como muy crecido de todo lo que conocía, eran momentos de cambio político. Yo creo que era un hombre, a pesar de sus defectos y todo lo que sabemos de él, yo creo que era un hombre extremadamente inteligente, era una persona con una gran curiosidad, de ahí sus viajes y el aprendizaje de diferentes culturas y de diferentes religiones, pero la madre Rusia tiraba de él, indudablemente, y entonces, bueno, supongo que él nunca tuvo intención de vivir fuera ni de alejarse de Rusia, y entonces volvió otra vez allí, y seguramente su intención era llegar a la corte de San Petersburgo y de alguna manera colaborar de la vida de lujo de la alta nobleza, ¿no? Y abandonar ya definitivamente sus peregrinaciones y la pobreza y el campo. Y de su mujer ya nadie se acuerda más. No. Y de sus hijos, se olvida. Desaparecieron de su vida, o por lo menos no hay constancia de que tuvieran ningún tipo de relación con ellos. Y más tarde, según parece, gracias a su amistad con el inspector de la Academia de Teología de San Petersburgo, Monseñor Teofán, consigue adentrarse dentro de los círculos burgueses. Sí, en 1905 fue cuando lo presentaron en la corte, cuando ya tenía una cierta fama de adivino o de esta facultad de curar mediante las manos, ¿no? Que muchas veces se le ha atribuido a él. Y bueno, entonces fue en este año cuando lo presentaron en la corte, y hay que reconocer, incluso con las fotografías que podemos ver hoy en día, es una persona que impresiona al verlo, no solo por ese aspecto de sus barbas y tal, sino que hay constancia de que tenía unos ojos realmente penetrantes, inquisidores, tenía una voz agradable, tenía una gran facilidad para hablar, una gran inteligencia, como ya hemos dicho, y todo eso impresionó extraordinariamente a la zarina Alejandra, que inmediatamente lo admitió dentro de su círculo personal. Posteriormente es cuando entró a formar parte prácticamente de la familia, sobre todo por la atención al zarevich, que como se sabe, pues estaba enfermo de hemofilia, y la atención que le dedicó al muchacho, que evidentemente se ha demostrado que consiguió mejorar su estado físico, no curar la enfermedad, porque la hemofilia no se puede curar ni siquiera hoy en día, pero sí que mejoró notablemente su estado físico, y eso impresionó totalmente a la zarina, de tal modo que a partir de ese momento fue alguien fundamental en la corte. Algunos investigadores sostienen que Rasputín utilizó la hipnosis para mejorar la salud del hijo del zar, Nicolás II, pero ¿qué se sabe de los procedimientos curativos de este controvertido personaje? ¿Aprendió hipnosis, por ejemplo, y a través de la hipnosis lo trataba? ¿O? Yo entiendo que era más un autodidacta, más que aprender hipnosis en ningún sitio, en un lugar académico, ni con personas con conocimientos de medicina, ¿no? Más bien creo que era un autodidacta y sobre todo una persona con esta capacidad de convencer y con esa habilidad
da para hacer que la gente confiara en él. Evidentemente, si una persona que está enferma tiene confianza en la persona que le está intentando ayudar, pues eso es fundamental, eso lo sabe cualquiera y sobre todo los médicos, eso ayuda mucho a superar la enfermedad. Y lo que se dice es que mediante esta hipnosis era capaz de inferir un estado de tranquilidad en el zarevich de tal manera que le bajaban incluso las pulsaciones del corazón, con lo cual la presión sanguínea era inferior y entonces tenía muchas menos hemorragias de las que tenía habitualmente. Eso es posible que fuera así, que funcionara de ese modo. Bueno, la pareja real accedió al trono en el año 1894 y primero tuvieron las 4 hijas, Olga, Tatiana, María y Anastasia, y luego nacería el único hijo varón y heredero del trono. Desde luego el zar de todas las Rusias y su mujer eran personas, como tú bien decías, muy religiosas. Nicolás II era un hombre débil y muy ligado a su mujer, quien tenía un carácter más fuerte. ¿Quién mandaba, la zarina o el zar? Bueno, eso sería fácil decir que mandaba ella en casa, ¿no? Porque sí, tenía más carácter, evidentemente. Probablemente es ella la que dentro del hogar, digamos, o dentro de la corte, tendría que ser ella la que llevara la voz cantante. Eso parece indudable, ¿no? Otra cosa es que el zar de todas las Rusias pues seguía siendo el rey absolutista que mandaba en aquel momento, aunque sí es cierto que cotidianamente dentro de la corte, pues indudablemente debía ser la zarina quien tenía la voz cantante. Lo que pasa es que en aquel entonces ya cayó bajo la total influencia de Rasputín y muchas de las decisiones que se tomaban, incluso decisiones de gobierno, estaban dictadas por el dicho monje. Es más, creo que al zar Nicolás II no lo tenía nada claro y no veía con agrado la presencia de Rasputín cerca de su propia familia, ¿no? También hay una leyenda negra, negra creo que es toda la leyenda de Rasputín, pero hay una leyenda todavía más negra en la que se habla de ciertas relaciones no demasiado castas entre Rasputín y la zarina y algunas de las damas de la nobleza que circulaban alrededor de la corte. También se llegó a decir esto, lo que pasa es que, bueno, eso probablemente era una manera de atacar a la monarquía rusa del momento. En principio, él pensaba eso, ¿no? Pensaba que primero tenías que cometer actos pecaminosos para luego ser... Por él, desde luego, no habría ningún problema en entrar en estas cuestiones, ¿no? Otra cosa es que algunas damas de la corte aceptarían y otras no, pero lo que sí es cierto es que montaba grandes orgías en los palacios imperiales, eso está demostrado y es sabido, y que en ellas participaban muchas damas de la nobleza, por supuesto. Tú que estás muy puesto sobre el particular, ¿es verdad que en ausencia del zar, Rasputín tomó el poder político del gobierno? Se le acusó de eso, sobre todo tengamos en cuenta que cuando estalla la guerra, la Primera Guerra Mundial, el zar toma el mando de sus ejércitos y al poco tiempo se traslada al frente para dirigir sobre la marcha, dirigir el Estado Mayor del ejército ruso. Entonces en San Petersburgo, la capital entonces, pues queda prácticamente, siendo una monarquía absolutista, pues no hay nadie con el poder absoluto como tiene el zar, queda la zarina en su lugar, como decíamos, muy influenciada por Rasputín. Entonces sí que se dice que en la práctica era Rasputín el que dirigía los asuntos de Estado en aquel momento. También es cierto que estamos hablando de los años inmediatamente anteriores a la revolución y a la caída de la monarquía, con lo cual todos los interesados en hacer caer la monarquía pues utilizaban el argumento de Rasputín y del abandono de sus funciones por parte de Nicolás, que se había ido al frente, lo utilizaban como un argumento en contra de la monarquía. Entonces, bueno, también habría que poner, por lo menos en cuarentena, si realmente Rasputín estaba haciendo eso de que se le acusa o no, o es también una exageración de aquellos tiempos. Claro, por otra parte, José Luis, la zarina tenía descendencia alemana. Sí, la zarina era alemana totalmente, de hecho, en términos peyorativos le llamaban la alemana en Rusia, y claro, tengamos en cuenta que había estallado una guerra con Alemania y Austria. Bueno, había una cierta desconfianza con respecto a lo que hacía la zarina o qué es lo que estaba haciendo. Realmente existía la creencia o el peligro de que finalmente Rusia abandonara la lucha contra las potencias centrales, contra Alemania y Austria, y se retirara de la guerra. Y ahí entramos ya en un asunto muy interesante que hace muy poco la BBC británica emitió un programa en el que se empezaba a destapar la muerte de Rasputín, dándole otra connotación muy diferente, más cercana al espionaje que al complot en la corte. O sea, un espía alemán. Bueno, en realidad lo que se estaba planteando es que entre la zarina, que era alemana, y Rasputín, que era totalmente contrario a la guerra que se estaba desarrollando en aquel momento, se estaba maquinando de que Rusia firmara una paz por separado con Alemania y Austria y dejara la guerra. Eso quería decir que todas las divisiones alemanas que había en el frente del este podrían lanzarse inmediatamente contra
los aliados, contra Inglaterra y Francia principalmente, con lo cual el desequilibrio hubiera sido enorme en aquel momento y tal vez hubieran perdido la guerra. Entonces, ante este peligro se planeó, bueno, esta es la teoría que acaba de lanzar la BBC, se planteó asesinar a Rasputín para evitar este peligro de que Rusia acabara dejando la guerra. ¿Y cómo murió? La conspiración alrededor de la muerte de Rasputín, que todos sabemos que la cabeza principal era Yusupov, el príncipe Yusupov, funcionó realmente, había una conspiración para matar a Rasputín, pero últimamente se decía que hubo un agente británico, un tal Oswald Reiner, un agente del MI6 británico, que es el Servicio de Espionaje Exterior, que fue, digamos, el encargado de organizar todo el asesinato de Rasputín y que incluso se dice que podía haber sido él el que remató al monje cuando ya estaba herido de muerte después de la cena famosa de la noche del 29 de diciembre. Claro, todo esto se dice ahora después de tantos años. Y como todos los asuntos que tienen que ver con el espionaje, con los servicios secretos, pues podría ser verdad o podría no serlo. Creo que se guardan hasta en Formol, en el Palacio de San Petersburgo, creo que se guarda algo de Rasputín, ¿no? Porque sí, primero lo quieren envenenar, pero hay otras voces que dicen que no, que salió por su propio pie y que este príncipe Yusupov lo sigue, le pega 4 tiros, ¿verdad?, de espalda, le abren el corazón, le abren el pecho, le sacan el corazón y le cortan una parte viril, que sí, guardan en Formol todavía. Con ese asunto pasa como con las famosas reliquias de la religión que aparecen por todas las iglesias, aparecen trozos de santos y huesos y tal, que nunca sabe uno bien de dónde han salido. Pues también en este caso se dice que en un museo en San Petersburgo, bueno, existe el pene del susodicho monje, que lo cortaron y lo guardaron allí, porque bueno, existía también la leyenda urbana de que tenía una gran potencia sexual y también era solo una manera de elevar al personaje al mito, ¿no? Lo que sí es cierto es que la noche en que asesinaron a Rasputín se le intentó envenenar, no acababa de hacerle efecto el veneno, Yusupov le disparó, le hizo varios disparos que tampoco acertaron demasiado bien. Hay que contar que no es tan fácil pegarle un tiro a alguien y matarlo a la primera, supongo que eso depende también de cómo sepa uno manejar un arma de fuego, y Rasputín pues salió herido, fue a parar al patio, entonces allí le remataron. Aquí es donde se dice que el que lo remató es el agente británico, o quizá fue el príncipe Yusupov o cualquiera de los otros personajes que participaron. Y en ese sótano también acabaron sus días los príncipes, el zar, la zarina. Bueno, eso también es una historia ya muy conocida. Después de la revolución, primero fue una revolución más o menos republicana dirigida por Kerensky, y luego tomaron el poder los soviets, el Partido Comunista de la época, y entonces hicieron prisioneros al zar y a toda su familia, los llevaron a Yekaterinburg y allí los fusilaron ante el peligro de que llegaran los monárquicos, el ejército blanco que llamaban, y los liberaran de nuevo, pues los fusilaron a todos. Durante mucho tiempo existió también la teoría de que había sobrevivido la princesa Anastasia, porque luego apareció una mujer que decía ser la princesa Anastasia, y con los análisis de ADN que se hicieron entre el año 91 y el 94 se hicieron análisis de ADN de la mujer que afirmaba ser la princesa Anastasia y los restos del zar y de la familia encontrados, y evidentemente no era la princesa Anastasia en absoluto, no tenía ningún tipo de concordancia genética con los fallecidos. Sí es cierto que entre los cadáveres había 2 que no aparecieron, uno el del zarevich y otro el de una de las hijas, no se sabe cuál, que no apareció, pero también había referencias de la época en que los que asesinaron a toda la familia quemaron 2 de los cadáveres, no les dio tiempo a más, quemaron 2 cadáveres y por tanto los que quedaban eran el resto de las hijas y el matrimonio, y el zarevich y una de las hijas no aparecieron. Rasputín desde luego no pasó de los 50 años. Vaya visionario, ¿no vio su propia muerte? No, bueno, es lo que suele pasar con esta gente que tiene visiones de futuro, que el suyo es el único que nunca saben. José Luis Caballero, periodista y escritor, esta noche hablando en Luces a la Oscuridad de Rasputín, el monje oscuro y visionario. ¿Dónde hubiera querido llegar Rasputín? Pues supongo que, visto lo visto y como era, supongo que lo único que quería era vivir bien y llegar a morir de viejo tranquilamente en la cama, pero no le fue posible. José Luis Caballero, mil gracias. A ti. Buenas noches. Buenas noches.